Vamos a continuar con nuestra lectura de el profeta Yeshayahu. El profeta Yeshayahu, capítulo 13, según el orden que llevan las Biblias, por capítulos y versos. Las clases pasadas y antepasadas, gracias Enrique, voy a checar eso. Estuvimos viendo muchas profecías, muchas sombras proféticas, cosas relacionadas al Mesías. Por eso se le conoce a Isaías como el profeta del Mesías. Tantas sombras, y va a seguir hablando de tal manera que va a ir mostrándonos no solamente la condición de Judá y de Israel, no solamente la condición de las naciones, los juicios, el anuncio del regreso del exilio, del remanente, no solamente de las naciones que fueron también juzgadas, por cierto, entramos a eso, entonces, sino toda una gama de veras de profecías y de sombras del Mesías. Entonces, vámonos a el capítulo 13, y después de ver muchas figuras proféticas, ahora vamos a ir a algo que está relacionado a un juicio a Babilonia, nada más y nada menos. El instrumento que el Eterno iba a usar para Judá, para castigar a Judá, pues iba a convertir también en un jarro que el Eterno iba a romper y despedazar para siempre, de hecho. Entonces, vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo, y además vamos a entrar a una parte muy muy importante. Voy a tratar de completar este asunto relacionado al regreso del exilio. Este capítulo es importante también. Vámonos más a los hechos históricos profetizados en aquella época para su época cercana, ¿sí? A fin de llegar a la época del exilio. Cuando lleguemos a Jeremías, a Yirmiyahu, vamos a ver todo lo relacionado. Bueno, dice esta versión: carga por Babilonia, profecía sobre Babilonia contra los babilonios. Qué interesante. Aquellos que suelen decir que Isaías es un libro de 2 tomos de diferentes autores, y que hemos hablado que pues la verdad las cosas es de que dan profecías a destiempo, es decir, antes de tiempo, y se cumplen. Pues no solamente eso, sino de todo el Mesías sin ningún problema. Y pues bueno, independientemente de lo que opinen los académicos, el contenido de todo Isaías de principio a fin no es objeto de cuestión. Pues la historia ahí está, los hechos ahí están, el exilio, el regreso, el castigo de los babilonios. Imagínense, ya dicho aquí desde entonces, si es que también Daniel lo supo, ¿verdad? Esa cabeza de oro y todos los demás imperios. Es decir, esto es lo maravilloso, lo impresionante, lo emocionante de los profetas, que nos van enseñando también cómo fueron los acontecimientos. Entonces, bueno, profecía sobre Babilonia. Dice que recibió en visión Yeshayahu, ahí está, Ben Amós, y dice así: alzad estandarte sobre un monte desolado, alzad bandera, una señal, grítenles con fuerza, agitando la mano, señalándoles, fíjense nada más, señalándoles, para que entren por las puertas de los príncipes, avisándoles, diciéndoles cuál es el camino. Dice: he comisionado a mis consagrados, fíjense nada más, he comisionado a mis consagrados. Ahora, la palabra que aparece en hebreo pues tiene que ver con Kedoshim, fíjense nada más. La raíz tiene que ver con el Kadosh, ahí está, Kadash. Kedoshim, a mis consagrados. ¿Para qué? Ahora no están hablando de los consagrados de Israel, no está hablando del remanente, no está hablando de los creyentes. La realidad es que está hablando de incrédulos, de una nación pagana también, pero el Eterno los consagra, pues los aparta para su motivo. Y ahorita vamos a ver.
Dice, he comisionado a mis consagrados, recluté a los valientes de mi ira, dice nada más, que se alegran en mi triunfo, se alegran. Y otra vez siempre menciono, cuando leemos estas líneas de la historia, profecía e historia, y vemos esas películas, ¿verdad?, de la antigüedad. Ustedes han visto eso, ¿no?, de los griegos, de los medos, de Ciro, de Jerjes y compañía, y todos los imperios babilonios, y eran unos hombres feroces, era gente desalmada, eran instrumentos de ira, pero de ira verdadera. Y en este caso, pues, así como con ira pagaron los babilonios a los israelitas, a los de la tribu de Judá, y se excedieron, igual los asirios. De la misma forma el Eterno ahora va a elegir a los medos. De hecho, más adelante lo menciona. Lo más interesante es de que ya desde la época de Ishayahu ya los menciona, ya ahí dice los medos, o hacen una confederación, medos y persas, y Ciro el Grande entra en combate. Esto es una cosa muy interesante. Déjenme hacer un paréntesis también, porque a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos años, ha habido fuertes críticas y serias observaciones a estos textos por la intervención del Creador. Obviamente, pues es el Creador, son sus naciones, son sus pueblos, de estas formas. Pero fíjense qué irónico, no es el Eterno el que quiere esto, es el hombre el que finalmente ha decidido por esto. Y lo decidió desde que Caín mató a su hermano, ¿sí? Y la sangre derramada pues tiene que pagarse, sangre con sangre. Lo digo porque hay muchos que hasta la fecha lo primero que ven cuando ven esto dicen, qué Dios de la guerra, Dios sanguinario, ese parece Marduk y parece Nishtar y los dioses de la guerra, y empiezan y de hecho por eso ha habido una confusión entre todo eso, y que es Enlil, y que en la pelea con Enki y toda la cuestión sumeria, y hacen una tergiversación terrible, ¿sí? Una cosa son cómo abajo los hombres caen y pecan y cómo se desvían. De hecho, cuando el Eterno los salva, ya vimos cómo salvan a Nínive. Bueno, estamos omitiendo, por supuesto, este profeta, Joná, porque es un profeta para las naciones, lo vamos a ver al final. Pero vean que el Creador no siempre quiere castigo, realmente está buscando la salvación también de las naciones. Y lo hace con Nínive, pero Nínive no aprovecha esto y se busca su propio castigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le queda al Creador? Lo único que le queda al Creador es controlar la maldad de los hombres de esta forma. Precio por precio, esa es la realidad, pago por pago, juicio severo. Si viene una nación, invade otra y se enorgullecen, se jactan, derraman sangre con violencia, sin pensar que es un juicio por los pecados, y creen que ellos son los jueces, pues entonces se les revierte. Es lo que hemos estudiado antes, ¿verdad? ¿Quieres príncipe de paz o puño extendido? ¿Verdad? Y el príncipe de paz está ahí, es Mashiach, es el que nos reconcilia con el Creador. Pero la gente lamentablemente no entiende esto. Obviamente cuando viene Yeshua pone un fin a todo esto, pero aunque las naciones continúan en su pelea, pero ahí ya viene una paz que el mundo no conoce, y por eso lo menciona así Yeshua, ¿verdad? La paz que el mundo no conoce, que es la reconciliación delante del Creador. Ya el Creador no va a buscar destruirnos, ya no va a usar otras naciones. Estamos entre las naciones, de entrada no somos una nación terrenal, ¿sí? Venimos a ser un remanente celestial, por supuesto, un Israel que aunque se oiga, se oiga mal, se escuche, pues a veces dicen que es cristiano, no tiene nada que ver con lo cristiano, porque la espiritualización de ellos es más filosófica. El Israel espiritual quiere decir ungido por el Ruach para buenas obras, no tiene nada que ver con espiritismo. Pero lo que voy es, como ya lo hemos estudiado antes, somos llamados de entre las naciones y no tenemos una nación, no tenemos una tierra, estamos transitando, estamos peregrinando, hemos encontrado la paz que el mundo no conoce, pero el mundo va a seguir pleitos, y más con el engaño de Satán.
que dice que va a reunir a los dos extremos para el último día de la gran guerra, ¿no? Entonces, lo que queda es que el Eterno no deja que el hombre se jacte. Es decir, si hubiera dejado, por ejemplo, a Israel, fíjense nada más, cuando llegó a ser potencia, por medio de Salomón, llegó a ser potencia. David y Salomón trajeron lo que se conoce como la edad dorada de Israel, y lo hubiera dejado sus pecados, pues hubiera sido una potencia mundial. Pero imagínense el testimonio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? El Creador es hacer que hagan teshuvá, que reivindiquen sus vidas, y que finalmente sean luz. No lo hacen, entonces dice, ¿sabes qué? Tu pecado te alcanzará. Y después viene la siguiente nación, que es un instrumento, también hace lo mismo, y paga con lo mismo, y paga con lo mismo. Y eso es lo que hace el Creador. No pudo haber dejado, por ejemplo, a los babilonios, no pudo haber dejado, fíjense, no pudo, por ejemplo, haber dejado a Nabucodonosor llegar a ser emperador de esta forma y sublevarse. ¿Se acuerdan? Sus grandes jardines colgantes, decir, yo lo he hecho todo, es mi mano la que ha hecho todo esto. ¿Y qué hace el Eterno? Lo tiene que humillar, y lo termina aventando, ¿verdad?, a un árbol amarrado como una bestia, para decirle, no eres tú, tú eres instrumento mío, hasta que finalmente reconoce. Y después, pues, el Eterno castiga a Babilonia, porque, ¿se acuerdan? Ya llegaremos a Daniel. Nabucodonosor hace una gran estatua, ¿verdad?, de oro, y dice, yo soy, nada más yo, no hay cuatro partes, es Babilonia y punto, yo soy la cabeza. Y pidió adoración y respeto y honra, toda esta cosa, idolatría, y todo eso se le acumuló. Entonces, solamente cierro el paréntesis para considerar esto, porque aquí vamos a ver cómo el Creador tiene que agarrarse de otra nación para decir, son mis instrumentos, son mis consagrados, yo recluté valientes de mi ira, y además se alegran en el triunfo mío. Ese nada más. Verso 4. Ruido de tumulto hay en los montes, como de un ejército numeroso. Voz de bullicio de reinos y naciones coligadas. El Eterno de los ejércitos alista su ejército para la batalla. Viene de tierra lejana, del confín de los cielos. Y obviamente si ya Babilonia era lejana, pues ahora imagínense los medos y los persas, ¿no? Toda esta región que vino a cubrir toda, desde el Medio Oriente, el Oriente Cercano, Europa, una cosa abismal. Dice, vienen de tierra lejana, del confín de los cielos, el Eterno con las armas de su ira, para asolar la tierra entera. Para asolar la tierra entera. Y está hablando de la tierra en su momento. Acuérdense que hay estas expresiones que a veces se han tomado como generalizadas, ¿no? Para decir, mira, está hablando del futuro, está hablando que del rey de Persia, y que está hablando que la gran tribulación, y esos son de los textos que sacan de contexto y se vuelven pretextos en movimientos, sobre todo dispensacionalistas, para tomar, dice, hablan toda la tierra. Bueno, en aquella época el mundo conocido, la tierra conocida. Y estamos hablando, imagínense nada más, de los dos imperios, asirio, babilonio, que bueno, los babilonios acaban con los asirios, pero todo lo que queda del resto, y además de todos los pueblos cananeos, hasta Egipto, todo lo que comprendía Europa también, o el sur de Europa, y el oeste, el centro y el este, para dominarlo. Y pues está hablando de toda esa tierra. Está contemplando por ahora esa región. Entonces, con las armas de su ira para asolar la tierra entera. Dice, gemid, porque cercano está el día del Eterno, y vendrá como azote de El Shaddai, el poderoso sustentador. Y vean, gemid, porque cercano está el día del Eterno. Acuérdense que esa expresión también, día del Eterno, otra vez, tenemos que fijarla en su contexto, porque también
lamentablemente se saca de contexto cuando se lee esto, el día de, entonces todos piensan en el único día de, el día del juicio, el día de Gog y Magog, el día de la gran pelea, y no, cada pueblo tuvo su día, ¿ah? Los caldeos tuvieron su día, los antediluvianos el día también tuvieron su día, el diluvio, la época de Abraham, Egipto, la salida en Moisés, es decir, hay que fijar qué día. Ese día está hablando, por supuesto, del día del juicio contra los babilonios. Vendrá como un azote, dice. Todos los brazos desmayarán, todo humano corazón desfallecerá. Imagínense la debilidad, la impotencia. Y bueno, esto lo vemos en las escenas estas que les digo, ¿no? Cuando ven, es que los ejércitos antes se daban cara a cara, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo, como se dice. Y agarraban las espadas y ahí mero en la tierra se descuartizaban. Entonces, tiene que ver con este gran ejército. Y todos sabemos, cuando llegaron los asirios era un gran ejército que destruyó Israel. Cuando vinieron los babilonios era otro gran ejército, más grande que Asiria, y destruyó a los asirios. Cuando vinieron los medos persas es otro ejército más grande todavía, y así van creciendo hasta llegar a Roma. 8. Estarán consternados, los sobrecogerán dolores y espasmos, se retorcerán cual parturienta, se mirarán atónitos unos a otros, sus rostros serán rostros llameantes. Dice nada más, toda la escena, ¿verdad?, del pavor, del pánico. Y aquí dice, viene implacable el día del Eterno con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Y bueno, esto yo creo que tiene que ser la respuesta más necesaria, ¿verdad? Porque el Eterno no está usando una nación contra otra solamente por usarla. No es diversión, no es algo que tenga que ser nada más por nada más. Es porque cada nación experimenta la misericordia del Eterno, ¿verdad? Imagínense nada más una de esas naciones que hubiera reconocido: el Eterno es todopoderoso, Él es el que nos da la fuerza, Él es que... Y no, pero al final de cuentas adoraban a sus dioses y terminaban en el pecado de idolatría y todos los pecados que les rodean en los cultos antiguos, y por eso entonces después decía el Creador: has pecado. Y lo dice todo el tiempo. ¿Se acuerdan en la época de Daniel también? ¿Se acuerdan? Pues de hecho pues les pasó, ¿verdad? Cuando estaba Belsasar y estaba con los utensilios del templo, ¿verdad? Y aparece esta inscripción en la pared: Mene Mene Tekel Uparsin, ¿verdad? Y nadie sabía, y la interpreta a Daniel y le dice: ¿sabes qué? Es que fuiste pesado, te pusieron en la balanza, fuiste hallado falto, así que vas a ser destituido. Y eso es lo que hace incluso con los incrédulos. Te estoy probando, estoy viéndote, estoy probando tu corazón, eres falto. Y es una cosa que también tenemos que aprender todos nosotros. Nosotros venimos de las naciones. Shaul de Tarso, como ya lo hemos citado antes, ¿verdad? Él dice, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Él dice: si él no perdonó a su pueblo, ¿cuánto más a ti? Fíjense, si no perdonó a Israel, ¿cómo se agarró a todas las naciones cuando pecaron? Cuando no reconocieron y le dieron exaltación al Eterno. Ahí está, gracias Mario Daniel 5:25. Entonces, cada uno de nosotros somos pesados, somos puestos en la balanza. Y eso es algo que ya llegaremos a aprender. Ya vimos antes también. Pero a lo que voy es, estas naciones se desbordaron en el triunfo, en los ánimos, se desbordaron en las ambiciones. Cuando fueron los babilonios, por ejemplo, y conquistaron Jerusalén, se les dio la autoridad de destruir la ciudad, de destruir el Bet, la casa de Elohim, y agarraron los utensilios, y aunque Nabucodonosor los guardó, ¿verdad? Su descendiente, que hay controversias entre quién es y quién no fue. Algunos creen que era el nieto, Nabopolassar, era Belsasar, se llamaba, con honores a su Dios. Fue el que toma los utensilios en una borrachera a la ligera,
dice embriaguémonos, saca todos los utensilios, ¿verdad?, del templo y vamos a echarnos unas cubas, y hicieron todo un desenfreno, y eso fue lo que el Eterno dijo, ¿sabes qué? Fuiste hallado falto. Ahí se te acabó la madurez, demostraste tu condición animal. Y pasa lo que vamos a ver más adelante. El pecado, eso es, cuando ya el Creador, miren, ahí está, gracias, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y eso es lo que dice Apocalipsis, ¿se acuerdan también? Está en la balanza, ahí está la balanza, frío o caliente, no, tibio, vámonos para afuera, te vomitaré de mi boca. Es un juicio tremendo, ¿no? Carta a los Hebreos también, ¿verdad? Ya hemos leído una y otra, son los textos base, clave, todo el tiempo. Carta a los Hebreos, donde dice, si alguno hubiere pecado, dice, ya no hay más perdón, ya no hay más sacrificio por el pecado, el sacrificio ya fue hecho. Pero cuando se abusa del pecado, entonces eso es abuso, es la gracia barata, ya saben, ya hemos hablado de todo este sistema. ¿Y qué dice? No habrá más perdón, sino ¿qué dice? Juicio horrendo, una expectativa frustrante, ¿verdad?, de dolor. Entonces eso nos ayuda a aprender que también el Eterno, y es que el Eterno va a juzgar finalmente a todas las naciones, a todo el mundo, toda la tierra, en el regreso de Mashiach, y ahí va a agarrar parejo. Dice Apocalipsis que todas las almas serán juzgadas, incluso dice el mar entregará a sus muertos, el Sheol entregará a sus muertos, todos entregarán a sus muertos, y todos vamos a comparecer. Si hemos sido guardados en Mashiach, en obediencia, ¿verdad?, y perdonados, entonces dice que vamos a ascender. Pero hay de los que no han permanecido, y es que lo digo porque muchos sistemas engañan a su gente, y también mucha confianza, y van a saber, ¿verdad? Hebreos 10:26, gracias Mario, ahí está. Si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado. Y Yeshua lo enseñó desde el principio en su enseñanza, ¿verdad? Dice, si tu vista te es ocasión de caer, quita, dice, la mirada, ¿verdad? Quita ese mal hábito, ese pecado. Dice, te es mejor entrar en los cielos habiendo quitado algo que te hace pecar, que el pecado quite tu vida por completo. Y estoy usando esta interpretación porque, por cierto, acabo de subir 4 clases más para los niños, ahí están ya en el canal Cielos Nuevos Niños, y me acordé ahorita de esto porque Yeshua lo dijo desde el principio, y Juan lo viene a confirmar. Yohanan dice, el que peca es del diablo. Así, el que peca es del diablo. ¿Por qué? Porque Yeshua ya lo dijo. Yeshua dijo, si tu mano te es ocasión, ¿verdad? Y ahí habla de robar. Dice, si tienes como hábito robar, quítalo de tu vida. Porque es mejor quitar eso de tu vida y salvar tu alma, que el robar te quite toda tu alma. Fíjense nada más. El que peca, ahí está, voluntariamente, dice, ya no hay más perdón. Igual cuando habla de adulterio, igual cuando habla de todo. Dice, mejor quita de tu vida todas esas cosas, esos pecados, para que guardes tu alma. Fíjense nada más, ahí está Mateo 18:8, 2 Corintios 5:10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Mashiach, ahí está. Y todo esto. Dice por acá, el diezmo es robar, por ejemplo, preguntan, bueno, hay una clase especial de eso, por favor le pido a Magdalena que la escuche, ahorita no vamos a abundar eso, pero hay una clase especial sobre, se llama el creyente de los bienes materiales, no se habla solamente de diezmo, ahí por favor alguien se la ponga. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, vean, porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo, fíjense, el que practica el pecado, o sea, el que lo hace voluntariamente es el diablo. Yeshua dijo, si el robo que está en tu vida, porque es algo que se puede quitar, es solamente decisión, es voluntario, es dominio propio. Entonces, por ejemplo, si robar o si codiciar en tu mirada, por ejemplo, ¿no? Y todos los demás, ¿no? Maldecir, mentir y todo eso, dice, quítalo de tu vida, porque es mejor que entres sin todo eso a que no entres.
A lo que voy es esto. Yeshua lo dijo desde el principio porque ya el Padre lo había mencionado desde el pasado. A Caín, nada más y nada menos que a Caín, ¿qué se le dijo? El pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él, se le dijo. Tú puedes dominarlo. Así que casi le dijo el Eterno, quítalo de tu vida. ¿Y qué decidió Caín? No quitarlo, al contrario, alimentarlo. Entonces el que peca es el diablo, porque ya sabía, etcétera. Hay tantos ejemplos y toda la escritura está plagada de eso. Y aquí una vez más, Isaías 13:9 otra vez, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores, los que transgreden, los malvados. Y eso es lo que hace de tiempo en tiempo el Creador. Fíjense que así usa él no quiere, pero la ley del pecado es esa. La ley del pecado es esa. El que pecare, dice, ciertamente morirá. El alma que pecare ciertamente, y eso sobre todo para esos sistemas, ¿verdad? Esos sistemas que les dicen que ya no hay problema, que sus pecados están perdonados, que los de mañana, que los del próximo año, así que viven tranquilamente y solamente su conciencia ahí la medio engañan. La verdad es de que no, ahí ya leyeron, el que peca es el diablo, punto. Bueno, el Eterno va a usar a los medos y persas con Ciro, y va sobre los pecadores. Gracias, Gabriela. Génesis 4:7, el que citábamos. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, vean, pero tú debes dominarlo. ¿Qué les parece? Igual Yeshua cita en Juan 8:44, pone aquí Jimena, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos, ahí está, de vuestro padre queréis hacer. El diablo, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque cuando hay verdad en él, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta? Es algo que no quiso cortar de su vida. No quiso cortar de su vida. La mentira, el engaño. Déjenme decirles que el mensaje de todas las naciones para nosotros, por medio de Yeshua, es eso, es toda la Torah. Quiten eso de su vida. ¿Cuántos quitamos todo lo que teníamos en nuestra vida? ¿Verdad? Comenzando con la religión, ¿verdad? Los ídolos, los que estaban en la católica o en la cristiana también, los ídolos humanos, ¿verdad? Todos los apostolados, todo eso. Idolatría, iniquidad, transgresión. Tenemos que recordar que tuvimos que ir quitando, cortando hasta con amistades que te van a dañar, cortando con sistemas, quita eso de tu vida. Más te vale, dice, quitar todo eso de tu vida que te quite la muerte de la vida eterna. ¿Cierto o no cierto? ¿Quién ha hecho esto en sus vidas? Todos lo hemos hecho. Llega su momento donde dice, ¿sabes qué? Tengo esto, pero pues no le agrada al Padre, y es que, pues es que los familiares, y pues me invitaron al bautismo, o a la boda, o quién sabe qué, y pues hay que ir, y el compromiso, y la socialidad, y lo social, ¿sabes qué? Quita eso de tu vida. Porque ahí dice, pecando deliberadamente. Es mejor quitar eso de tu vida, dice, y entrar en el reino. Pues bueno, la paga del pecado es muerte. Esa es la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. Seguimos con los dogmas de hombres también, mucha idolatría, ¿sí? En los sistemas y hasta los individuos, ¿verdad? Y sobre todo las ideas, ¿verdad? Que van respecto a la idolatría más grande en esos sistemas, por ejemplo, hablando de lo que hemos aprendido, de los ismos, es la Jerusalén terrenal, ¿cierto o no cierto? Es un ídolo, el templo y el reino y todo eso, un montón de ídolos. Córtalos de tu vida. Bueno, aquí el Creador entonces dice, ese es el motivo. No crean que Él se alegra, no crean que Él está buscando a ver a quién elimina, no, es el motivo. Transgresores, y no pueden continuar así. Dice en el 10, las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no pedirán luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Ya hemos dado detalles en el comentario también verso a verso. Señales en los cielos, estaba hablando de cosas que ellos sabían, ellos les gustaba no solo la astronomía, la astrología, el culto a las estrellas, ¿verdad?
Orión y todo ese culto antiguo desde Egipto. Pero aquí hay una señal, y bueno, hemos hablado a que si es las lanzas de los persas o es una señal más, pero todo parece que tiene que ver con una expresión, una forma de hablar de tinieblas. ¿Sí? Habrá tinieblas en el día y la luna no estará. Castigaré, dice, al mundo por su maldad. Y otra vez, entiendan este texto, vean lo que está diciendo, a qué iba a castigar. Esto no es hacia el futuro. Por otro lado, hemos hablado antes que aunque esto ya ocurrió, castigaré la tierra por su maldad, también hay hay sombra sobre el juicio final, obviamente, ¿verdad? Pero no está hablando necesariamente del juicio final. La palabra que aquí aparece como mundo, Tebel. Vamos a ver el diccionario. Tebel, la tierra como húmeda, dice, por lo tanto habitada. Por extensión, el globo, dice, sus habitantes. Tebel, los habitantes de la tierra, lo que se conoce en el griego, creo la palabra usaron ahí es se me fue la palabra, creo que es cosmos, no me acuerdo, estoy equivocado, pero bueno, habla de todos los habitantes de la tierra serán castigados. Toda la tierra, la faz de la tierra, y es que eso iba a pasar. El ejército medo-persa iba a barrer, básicamente, a barrer. Dice, castigaré el mundo por su maldad, a los inicuos por su iniquidad, haré cesar la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Humillaré la altivez de los tiranos. Y esto es algo que pasaba de antaño. ¿Se acuerdan ustedes de David? Obviamente, ¿verdad? ¿Quién no lo va a recordar? Hablando de el gran guerrero, hablando de sus valientes, hablando de las luchas que ellos enfrentaron, hablando de todo lo que ellos hicieron. ¿Se acuerdan? Aquel hasta que se le pegó la espada en la mano, aquel que se echó tantos gigantes, David que bajó y llevó tantos prepucios de filisteos por adquirir esposa, todas estas cosas. ¿Y cómo vemos estos hombres? De verdad, los vemos como servidores, los vemos humildes, los vemos. David mismo decía, bueno, el Eterno tiene su control todo. Él no fue directamente con Saúl, esperó a que el Eterno lo decidiera. Él no se jactó cuando fue rey tampoco, ¿verdad? Se corrompió. Obviamente sí, tuvo sus errores como todo ser humano, y eso no significa que todos tenemos que agarrar el mismo camino, ¿verdad? Al contrario, con el Ruach HaKodesh es diferente. Pero lo que voy es, siempre fue sencillo, siempre fue humilde, siempre fue un corazón de servidor. Y fue un gran guerrero, fue un hombre que, y ustedes lo recuerdan cuando hemos estudiado a él, es un hombre un guerrero, pues, en la misma escritura lo dice, tú has sido un guerrero, has derramado mucha sangre. Pero nunca se jactó, pues a lo que voy es, él guardó y tuvo esa conciencia de por qué lo era, de quién era y por qué lo era, ¿sí? Y no se puso altivo, ¿verdad? No se jactó, de hecho, incluso hasta un día casi le hacen un golpe de estado, uno de sus hijos, ¿verdad? Se apodera del reino, persuade a Israel porque se pone de portero y empieza a ganarse a Israel, y de pronto él está fuera del templo, del palacio, y entonces él dice, ¿y qué pasó? ¿Ahora qué hago? Tiene que apartarse hasta que el Eterno le envía el castigo a su hijo. Y aún así, aunque muere el hijo, ¿se acuerdan de Absalón? Aún así David tiene dolor en su corazón. Dice, mi hijo, ¿cómo pasó esto? ¿Se dan cuenta? Él no dijo, ahí te va, maldito, por eso te pasó esto, porque eres un rebelde. No, él esperaba que el Eterno juzgara. Entonces aquí vemos la gran diferencia. Cosa que por supuesto pasó con David y unos cuantos, pero de ahí en más no pasó. En la época de Judá y de Efraín, en su pecado, por eso el Eterno los castigó. Y eso nos enseña también a nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Dice Mashiach que solamente somos algo con Él. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y ustedes dan fruto por mí. De ahí en más,
Ya sabemos todas las expresiones, somos servidores, somos hijos, somos corderos y ovejas, somos trapos de inmundicia, para lo que venimos aquí es para servir, lo que hacemos es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Así que nadie aquí se siente de la realeza solamente porque pertenecemos al reino, al contrario, es un reino de servicio. Es un reino de ser humilde, de ser el menor, Yeshua lo dijo. En ese reino, dice, no son como las naciones que se enseñorean sus reyes y sus súbditos. Dice, aquí os serviréis unos a otros, y eso es lo que está buscando el Eterno con toda la humanidad. Pero cuando no establecen los parámetros del Creador, entonces viene esto: humillaré la altivez de los tiranos, haré al mortal más escaso que el otro, y a la humanidad más que el oro de Ofir, porque haré estremecer los cielos y la tierra, y la tierra se sacudirá de su sitio por la indignación del Eterno de los ejércitos. El día del ardor de su ira, estaba hablando del sitio babilonio, sitio medo-persa con los babilonios, ahí va otra vez. Entonces, como gacela acosada o como rebaño que nadie recoge, cada uno mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. El que sea atrapado será traspasado, fíjense nada más, y el que capturado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante sus propios ojos. Fíjense nada más qué cosa más cruel. Sus casas saqueadas, sus mujeres violadas. Imagínense nada más la escena. ¿Se acuerdan también el rey cuando viene el sitio babilonio, verdad? Sedequías y está huyendo. Y entonces lo persigue Nabucodonosor, lo alcanzan en el desierto y degollan ahí a sus hijos, a los dos, les cortan la cabeza y luego les sacan los ojos al rey. Imagínense nada más, si así trató, fíjense nada más, si así trató al descendiente de David, qué barbaridad. ¿Qué más puede hacer con un gentil que no quiere ser lavado y quiere jugarle a la religioncita, a la gracia barata, a la filosofía, a la comodidad, al sincretismo, a la mezcla, al rebajar? Imagínense nada más, tremendo. Y bueno, todo por los desobedecer los mandamientos, así es, incluso la orden del Eterno. Reconocer al Creador. Los babilonios no tenían instrucción, pero el hecho de no reconocer al Creador les llevó a esto. Sus niños serán estrellados ante sus propios ojos. Sus casas saqueadas, sus mujeres violadas. He aquí yo alzo contra ellos a los medos. Y aquí es donde viene, ¿verdad?, por la profecía. Aquí es donde viene la profecía y aquí no se habla ya de los medos. Que no, dice, estiman la plata ni codician al oro. Es decir, no están pensando en el botín. No les interesa conquistar por llevarse una corona, un trofeo. Dice, no les interesan las riquezas. 18, derribarán con sus arcos a los muchachos y no tendrán piedad del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los niños. Fíjense nada más. Y esta escena es una escena que vemos en una película que vio hace un tiempo, que hablaba de estas luchas, ¿verdad?, contra los sirios, los asirios, los babilonios, etcétera. Y lo mencioné en mi comentario verso a verso de cómo tensaban sus arcos y lanzaban sus flechas, un gran ejército, que esas en el aire hasta cubrían el sol, una nube de tinieblas, y luego caían y no tendrán piedad del fruto del vientre, su ojo no perdonará a los niños. Fíjense nada más, para no tener piedad de los niños, es una cosa horripilante. Y Babilonia, dice, perla de los reinos, joya y orgullo de los caldeos, vendrá a ser como cuando Elohim arrasó a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué les parece?
quedará destruida, inhabitable e inhabitada. De hecho, hasta el día de hoy, ¿verdad? Todos los historiadores han encontrado las ruinas y han visto dónde posaba la antigua ciudad de Babilonia. Los jardines colgantes se hacen una idea y cómo fue destruida. Y que, por cierto, por ahí a alguien se le ocurrió, ¿verdad?, quererla levantar, y por cuestiones que el Eterno tiene el control de un lado y del otro, fue impedido el proyecto, por cierto. Igual el Eterno usando paganos, aunque hay muchas cosas ahí atravesadas, ¿verdad? Pero recordamos aquel fulano, Hussein, ¿verdad?, que dijo que iba a levantar otra vez Babilonia, que iba a ser grande. Qué interesante. Porque aquí dijo que iba a ser destruida para siempre. Dice en el 20, nunca jamás será habitada, fíjense, ni morarán en ella de generación en generación. No plantará allí el beduino su tienda, ni harán allí los pastores aprisco. ¿Qué les parece? Sino que sestearán allí los moradores del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Habitarán allí las crías del avestruz, saltarán allí las cabras salvajes, la hiena aullará en sus palacios, y en sus lujosas mansiones los chacales. Su hora está al llegar, y sus días no serán prolongados. Bueno, la profecía sobre Babilonia, por supuesto, le llegó su momento. Esto se lo da el Eterno a Isaías. Isaías lo escribe para que quede como un testimonio, y pues finalmente eso iba a ocurrir. Y bueno, aves inmundas, depende de las versiones. Hace años recordamos sobre el asunto de están mandando aquí algo, gracias, sobre el asunto de los animales inmundos, ¿verdad? Las bestias salvajes y todas estas cosas. Y en cuestiones místicas se habla ahí, ¿verdad?, de que Lilith y que no sé qué, y cuestiones ya de Kabbalah y todo eso. Pero es una escena de lo inmundo. Es una escena que nos muestra que el poder del enemigo actúa en la gente, ¿verdad? Y lo único que iba a quedar ahí, porque iban a arrasar con carne, iban a quedar una escena, ¿verdad?, de inmundicia, ¿verdad? Lo que también se le hace referencia también del pasado al presente, y desde el pasado más anterior, ¿verdad? Babel, Babilonia, Caldea, inmundicia, chacales. Imagínense una zona de impureza, de inmundicia. Dice la hiena aullará en sus palacios, y en sus lujosas mansiones los chacales. Su hora está al llegar, y sus días no serán prolongados. Y aquí pone toda una lista, ¿verdad?, de los animales pues más impuros. Acuérdense que el Eterno usa esos animales, hablando de esas figuras. Hienas y chacales pues son los antepasados de los canes hoy día, ¿verdad? Que hasta en Apocalipsis habla de la impureza, habla de lo abominable que son. También se menciona por ahí a los búhos. Es que depende las traducciones, pero habla básicamente de animales nocturnos que andan en las tinieblas, porque son abominables, cabras salvajes, hurones, depende de la versión, moradores del desierto. Y pues en una escena de animales, como ya sabemos, significan espíritus malignos, ¿no? Significan espíritus malignos merodeando ese lugar, y que se quedaron ahí como una escena, ¿verdad?, de la influencia demoníaca, pues, de los caídos. Los búhos, por ejemplo, ¿verdad?, emblema de la masonería, por ejemplo, son animales nocturnos, son animales de las tinieblas también. Los aulladores, los que aullan, etcétera. Nunca jamás será habitada, dice aquí la historia. Nos dice que en efecto esto ha ocurrido hasta el día de hoy. Nunca jamás fue habitada. Moloch también ahí está representado por el búho, ¿verdad? Vamos al capítulo 14. Sí, dice el capítulo 14, verso 1.
sí, el Eterno tendrá misericordia de Jacob. Y aquí le da la vuelta a la escena. Se está hablando del juicio contra el norte, contra el sur. Después se va a hablar de la venganza contra los caldeos. Pero después dice Isaías, pero el Eterno tendrá misericordia de Jacob. De él sí. De él sí. Es decir, de la descendencia de Jacob, por todo lo que hizo él. Porque en medio de las naciones, con todo y que era descendiente de Abraham, él lo buscó. Y él perseveraba en eso. Las naciones no pueden llegar a eso. ¿Por qué? Porque no lo buscan, no se esfuerzan. Sí, dice el Eterno tendrá misericordia de Jacob, él volverá a escoger a Israel. Vean, después de haberlo rechazado, dice que le dará la oportunidad y los hará reposar en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Las naciones los recogerán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel se apropiará de ellos como siervos y siervas en la tierra del Eterno, y cautivarán a sus cautivadores y subyugarán a sus tiranos. Vamos a detenernos aquí poquito. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? ¿De qué momento? ¿Qué significa? Ya saben, en la judeidad y en los sismos, sobre todo el dispensacionalismo y el mesianismo y los efraimismos, empiezan a hablar de esto para un supuesto retorno futuro, y que las naciones se les van a juntar y que van a subir y que el templo, ya saben, todo eso cómo lo acomodan. Pero la realidad es de que estamos hablando de un contexto. ¿Sí? Después de que son castigados Israel y Judá, el Eterno castiga a Babilonia por medio de los medos persas, usa a Ciro, también llamado ungido, le llama mi ungido, y por medio de él hace regresar a la descendencia de Jacob. ¿Sí? Así pasó. Es correcto. Así lo dice la historia y así lo dice la misma Biblia. Es más, Esdras y Nehemías. Nehemías habla de esto, citando Segunda de Reyes al final. En la época de Ciro, dice, esperaban el retorno, y entonces fue mandado un edicto a todas las naciones que estaban bajo el poder de Ciro. Ciro el persa y Darío Medo. Y mandaron un edicto y dijeron: todos los judíos regresen a su tierra. Esa es la misericordia del Eterno. Los hizo regresar. Por supuesto que era un remanente, sí, de todas las tribus, milagrosamente, aún con enemigos en el camino, aún con enemigos en la tierra de Israel, aún con todas las adversidades, fueron y regresaron. Así es, no es Donald Trump, como dicen actualmente los cristianos fanáticos, sionistas, pro-dispensacionalistas y pro-talmúdicos, que quieren ver a este individuo como una especie de Ciro. Es una cosa enferma, es una insanidad espiritual, mental. ¿Cómo se les ocurre sacar tanto descontexto y finalmente negar a Mashiach y negar los acontecimientos que deben de ser? No, aquí estamos hablando de aquello que ocurrió y está escrito. Y ahí dice, Ciro, mi ungido, dice, los hará volver. Entonces, y también aquí viene Jeremías 36, ya lo veremos más adelante. Pone Enrique Jostrasser: por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y todos los que te despojan los daré al despojo. ¿Qué les parece? Y yo también enseño esto. Entonces, estamos viendo algo muy importante, y vamos a volverlo a recordar. Todo el sistema de hoy día, de la cristiandad y la mesiandad y el efraimismo, todos estos movimientos, raíces judías, raíces hebreas y raíces quién sabe dónde, que hablan del retorno, solamente hablar del retorno, que los judíos regresen y que viene Cristo y que no sé qué, y que el reino está instaurado y que en la tierra y que todo lo demás, están básicamente descontextualizando. Bueno, hay hasta los que se inventaron de los dobles cumplimientos, háganme el favor, ¿verdad? Con tal de meter su doctrina, dijeron, es que es un doble cumplimiento. ¿Dónde viene? No viene a ningún lugar. No viene a ningún lugar. Y hay de todo, los que no se ha cumplido, los que es doble cumplimiento,
los que se repite una y otra vez y así se la van a pasar milenios, no sé cuánto tiempo, pero esto ya ocurrió. Vean Isaías 45:1, bueno, está agregando aquí adelantado Enrique. Texto clave, así dice el Eterno, a su ungido, a Ciro, al cual tomé, dice, ya por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y así lo dijo el Eterno, y dijo, Ciro es mi instrumento. Y dice, yo voy a abrir, yo voy a cerrar, yo voy a hacer lo que yo quiera, este es mi elegido. Y está escrito en Esdras, está escrito en Nehemías, está escrito en Nehemías también, está escrito en la Segunda de los Reyes al final, y sencillo. 14:3, aquel día el Eterno te dará descanso de tu labor y de tu tribulación y de la dura servidumbre que te fue impuesta. ¿Qué les parece? Entonces pronunciarás mofa contra el rey de Babilonia, diciendo, cómo terminó el tirano, cómo acabó su prepotencia. Y por otro lado, pues va a permitir al pueblo de Israel alegrarse, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel iba a ser quitado de la opresión de Babilonia. Pone aquí Jimena, dice así, dice Ciro, rey de Persia, dice el Eterno, el Elohim de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Piensen nada más en esto. Y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Eterno su Elohim sea con él, y suba. Ahí está, Segunda de Crónicas 36:23. Retorno, ahí está. Construcción del segundo templo, ahí está. Regreso del exilio, el remanente, ahí está. Cosas que hoy, que el judaísmo, que el sionismo, que la tierra, todo es pura desviación, descontextualización, y es el gran engaño de Satanás sobre el mundo entero. Que incluso a los escogidos están engañados. Muchos están metidos en eso. Nos queda más que orar porque la verdad es de que falta humildad. ¿Quién de ustedes pasó por esto? Yo estaba bien metido. Estábamos a punto, ¿verdad?, de dejar todo y buscar la conversión, ponerse los atuendos, ir a Israel y hacer allá todo lo que se nos decía, y que porque la tierra es la más segura, y que porque el reino, y que todas estas cosas, ¿verdad?, y a matar a los árabes. Y estábamos ahí hasta que el Padre tiene misericordia y nos dice, estos están todos confundidos. Y ya saben todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y hay gente que se resiste, hay gente que dice, no, es que así es que la palabra, y que no sé qué, que los judíos, y que ahí están. Pues ¿cuáles judíos? Es pura mezcolanza y puro sincretismo y pura tradición talmúdica. No hay judaísmo real, no hay el judaísmo de Esdras ni de Nehemías. Es puro talmudismo babilónico, peor babilónico, imagínense nada más. Bueno, Susana Ruiz dice, perdón, no es el momento. La ley dominical, bueno, hablan mucho los adventistas y algunos sabatistas y cosas de estas. La ley dominical para forzosamente guardar el domingo fue dictada por Constantino. Sí, eso ya fue dictado. Hasta el día de hoy en todas las naciones es un derecho que tienen todos los trabajadores descansar el domingo. El que trabaja el domingo, ¿verdad?, se le paga horas extras y prima vacacional, creo. Esa ley ya existe, ¿no? Andan muchos ahí diciendo que la ley dominical y que se va a obligar, y esa es pura cosa también ahí atravesada. De hecho, nosotros estamos en contra de la ley dominical. ¿Quién no está en contra de la ley dominical? Todo el mundo descansa por ley el domingo, y nosotros estamos todos al revés. Empieza el domingo y estamos trabajando, ¿verdad?, comprando, saliendo, vendiendo. Prima dominical, es eso. Gracias. Entonces, y pues bueno, tuvimos que reconocer y decir muchas cosas. ¿Sabes qué? Tenemos que rectificar, y vamos a ver los profetas cómo Yeshua los enseñó y cómo los apóstoles los enseñaron. Bueno, regresamos al tiempo de Israel, y aquí está el regreso del exilio, aquí está el contentamiento de ellos, aquí está el retorno,
y aquí está también aquello que iban a demostrar en salmos también, porque hay salmos post-exílicos. ¿Se acuerdan aquel famoso salmo 137, verdad? Cuando el Eterno hizo volver la cautividad de Sión, nos parecía que soñábamos. Y ahí empieza a hablar, ¿verdad?, de todo lo que vivieron. Acuérdense que la versión original dice hizo volver. Las versiones modificadas, arregladas, cambiadas dicen haga volver o hiciere volver. Y ya con eso lo cambian para el futuro y están hablando de un retorno actual. 126, gracias, 126. Sí, el 137 es de los ríos de Babilonia, ¿verdad? Otro que tiene que ver también con el tiempo. Sí, es el 126. Y este Salmo 126 lo han extralimitado, se ha abusado de él y se ha engañado a muchos creyentes diciéndoles que el salmista, imagínense, hace 2500 años, poquito más, estuviera cantando para ahorita y estuviera cantando para los genocidas sionistas. Imagínense nada más, ¿qué es eso? Talmúdicos, anti-Mashiach, anti-Mashiach y anti toda Torah y anti lo que sea. Fíjense nada más. Preguntan la burla para qué rey, para los reyes de Babilonia, obviamente. Estamos hablando de el castigo a el rey de Babilonia, que para su momento pues ya no estaba Nabucodonosor, pero en el puesto, en el cargo, pues obviamente pues fue en aquella época de Daniel. Bien, bufones házaros, dice por acá. Bueno, quien quiera más información de esto, tenemos una serie que ha causado mucha revuelo, controversia para algunos y enemistades y amenazas para mí, que se llama serie Los Usurpadores Regresan. Ahí está en nuestro canal, ahí está, lo pueden escuchar, y que se habla de todo este engaño de Satanás, ¿verdad? Los últimos tiempos, la sinagoga de Satanás. Qué cosa más tremenda. Bueno, regresamos, 14:4. Ahí está, gracias Enrique. Salmo 137:1 habla de los judíos que estaban en Babilonia, fíjense, todavía estaban ahí. Es un salmo posexílico, ya los que estudiamos los salmos recordarán. Si alguien quiere estudiar los salmos, capítulo a capítulo, verso a verso, también puede ir a nuestra página, cielosnuevos.org. En estudios generales, ahí van a encontrar todos los libros, de principio a fin, verso a verso. Ahí está los salmos. Les recomiendo vayan a Mega para que descarguen ahí todos. Vayan uno a uno, van a ver cuántos salmos impresionantes. Muchos creen que los salmos y eran los himnos y estaban ahí en la época de David y todos cantaban. No, no es cierto. No estaban todos ahí. Toda una recopilación de salmos desde antes de David, también salmos de Korah, un salmo de Moisés está ahí, hasta el regreso del exilio. Y eso es muy importante, porque este tipo de salmos hablan justamente de esto. Salmo 126:1, ahí está. Cuando el Eterno trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Esa es la correcta lectura. Los trajo de regreso. Bueno, gracias Luis Rivera, está poniendo para los interesados en saber más sobre este engaño de la sinagoga de Satanás. Ahí están los usurpadores. Sigamos, Isaías 14:5. El Eterno ha hecho pedazos la vara de los impíos, el cetro de los dominadores, que con furia golpea a los pueblos sin parar, e iracundo oprimía a las naciones con acoso imposible de impedir. La tierra entera reposa tranquila y prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros, el Líbano se alegrará de tu suerte, diciendo, desde que fuiste derribado, ya no sube el talador contra nosotros. Dice aquí, hasta los bosques te van a agradecer, porque era taladera y taladera, ¿verdad?, con los babilonios, y llevarse todos los recursos naturales del Líbano, de los altos del Golano y de toda esa zona llena de cipreses, cedros, árboles de coníferas, aromáticos, maderas finas, hasta los bosques, dice, ya no sube el talador contra nosotros. Pero va entre escenas, hombres que descansan del tormento
Y también, vean, el Sheol se estremecerá por ti en lo profundo al topar con tu llegada, y despertará en tu honor a todos los espíritus de los muertos, a todos los, dice, potentados de la tierra, y levantará de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Y todos ellos te cantarán a coro diciendo: ¿también tú fuiste debilitado como nosotros y has llegado a ser como nosotros? Aquí viene una escena interesante, ¿verdad? En profecía, una figura que habla de el Sheol, el descenso de los muertos, una conciencia aparente, un momento de separación del cuerpo, pero una escena de encuentro con otras almas encerradas para el juicio. Y bueno, hay este texto que ha levantado mucha controversia, enseñanzas, negaciones también. Hay de los que no pueden admitir una cosa a la otra. Miren, los libros proféticos, cuando se meten en estos lenguajes, ya sabemos que están hablando más de una cosa. Porque cuando se habla de la muerte de este poderoso de Babilonia y su descenso al Sheol, pero se habla de una caída de alguien reconocido como el portador de luz, entonces tú dices, a ver, el texto está diciendo algo más. Yo sé que están los académicos que se van a la literalidad y solamente dicen, no, aquí está hablando nada más del emperador, y está hablando de su caída, una figura, una forma, etcétera, y bla, 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 bla. Y van a quitar toda una enseñanza que desde tiempos antiguos, pues los antiguos hablaban de una caída que tuvo una repercusión sobre los terrestres. Porque ciertamente el Sheol bajan las almas, ¿sí? No Satanás, aquel que se le aludía como con este nombre y que se le figura aquí al rey de Babilonia. Bueno, para más comentarios, por supuesto, también ahí está en la serie Usurpadores, ahí hablamos de eso y el comentario verso a verso. Pero está dando una escena también de dónde viene el origen de todo esto, ¿verdad? ¿De dónde viene la soberbia? ¿De dónde viene la soberbia? ¿De dónde viene la altivez? ¿Quién fue el primero que dijo que iba a subir? De hecho, hasta Shaul de Tarso lo dice en una de sus cartas. ¿Verdad? Que pues Satanás, ¿verdad? Se viste, y bueno, la escritura lo dice, ¿verdad? Se viste como ángel de luz, ¿sí? Satanás se viste como ángel de luz, ¿sí? Y cuando Shaul habla de este aspecto, habla de el enemigo, habla de Hasatán, pues habla del adversario, el diablo, habla de todos sus secuaces, por decirlo, principados, potestades, de las tinieblas, habla de esta aparición en el primer cielo, aquí abajo, cuando es lanzado desde los cielos, y cómo causa un estruendo. Bueno, toda la escritura nos muestra esto, ¿verdad? En las almas, y cómo va llevando a muchos en el engaño, a la muerte, a la destrucción, y pues finalmente cómo descienden las almas engañadas por él, por la soberbia, por el orgullo, por la jactancia, por el pecado, por la rebeldía, y cuando descienden a Sheol son reconocidas. Es una escena interesante. Descendió a Sheol tu soberbia, y ya no se oye el estruendo de tus salterios. Debajo tuyo hace cama la gusanera, y los gusanos son tu cobertor. ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana. Tú que abatías a las naciones, has sido derribado a tierra. Definitivamente se menciona, por supuesto, al rey de Babilonia, todo lo que causaba, todas las persecuciones, todo lo que causaba como emperador, ¿verdad? Como rey. Pero por otro lado, pues ese título ya nos está diciendo que está diciendo también otra cosa. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ahí está, 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El portador de luz, de hecho, Lucifer o el lucero, fue un hombre que usurpó él
porque el verdadero que porta la luz es Mashiach, es Yeshua. Era el verdadero portador de luz, aunque se oye feo, ¿verdad? La palabra Lucifer, que se asoció a Satanás. Satanás realmente era una copia chafa, ¿verdad? Era piratería, decimos aquí en México, ¿verdad? Se hacía, dice, pasar por ángel de luz. Bueno, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas del Todopoderoso, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esas expresiones, pues, aunque vemos a un hombre jactanciado o jactancioso, el rey de Babilonia, pues vemos otra escena. Fíjense nada más: a las estrellas del Todopoderoso levantaré mi trono, subiré a los cielos. Dice Yeshua que todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Todo viene desde ahí. Yeshua enseña todo esto. Yeshua enseña que es Satanás justamente el que está de ahí desde el origen, ¿verdad? Que quiso ser más, que engañó, que asesinó, que mintió, el padre de mentira, es homicida desde el principio, todo engaño, quiso ser, ¿verdad? Engañó a las naciones, hasta en las culturas paganas, ¿verdad? Está todo esto metido. Entonces, y de hecho hasta el día de hoy, muchos engañados en las logias, en las religiones, de veras, en muchos lugares no se dan cuenta a quién están sirviendo. Creen que es el Mesías de luz. Es el dragón, ¿verdad? Que le da poder, dice a una de las bestias que tiene apariencia de cordero, tiene cuernos de cordero, pero esta bestia dice habla blasfemias. Imagínense el engaño tan grande a nivel mundial. Y hasta el día de hoy muchos siguen creyendo, de hecho hasta en el luciferianismo que se le conoce, ¿verdad? Creen que él es el verdadero. Están las culturas también sumerias y están hablando de esa dualidad y bueno, etcétera. Hay tanto que decir, a un tiempo hablamos mucho de esto, muchos detalles. Pero definitivamente, aunque vemos la soberbia y la altivez del rey de Babilonia, nos está dando una escena también de aquel que fue el primero que se sublevó. Que se sublevó. Sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante a el Altísimo. ¿Qué les parece? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a el Altísimo. Ahí está. ¿Quién es el único que quiso ser el Altísimo? Sentarse, es soberbia, ¿se dan cuenta? Es Satanás mismo. Soberbia, el que quiso ser como Elohim. El que se sienta, de hecho Shaul de Tarso lo menciona en su carta a los tesalonicenses, la segunda, que dice que se sienta en el trono de Elohim y hace parecerse como Elohim mismo. Y él es. Y hay tantos textos que hablan de la misma escena y de la misma situación. Pero bueno, aquí lo devela como algo que hay que conocer, aunque obviamente pues está hablando pues del rey de Babilonia, y por otro lado pues finalmente era el dios del rey de Babilonia, el Satanás. Ay, dice, pero tú derribado eres hasta el Sheol, a lo más profundo del abismo. Vean cómo se manejan estas dos palabras, y es más, vamos a verlo aquí. Sheol, y esta palabra vamos a ver cómo la menciona aquí. Bor, hoyo, el pozo, otra palabra que es sinónimo de Tehom, que es el pozo del abismo. ¿Se dan cuenta? Alusión a los dos, alma al Sheol y el Satán al pozo del abismo. En Apocalipsis dice que llega un momento donde se abre el pozo del abismo y sale. Y eso fue recientemente con el famoso iluminismo. No era otra cosa que más oscuridad, más tinieblas. Ya lo estudiamos también en Apocalipsis, verso a verso. Los que te vean te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú eres echado de tu sepulcro, vástago abominable, como ropaje de muertos pasados a espada, precipitado al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado. Y vean nada más los pecados de el rey de Babilonia para ser
enmarcado en esta situación. Fíjense nada más, para ser enmarcado en esta situación. ¿Por qué? Porque asoló a las ciudades, a sus presos nunca abrió la cárcel, los reyes de la tierra, dice, echados el sepulcro, bueno, como vástago abominable le llama, como ropaje de muertos, pasado a espada, etcétera. Una escena catastrófica, por supuesto, de juicio, que obviamente ya aquí dirigida al rey de Babilonia, pues le ocurrió, ¿verdad? No te unirás a ellos en la sepultura, dice, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo, y la simiente de los malignos nunca jamás será nombrada. Preparar la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres, no sea que se levanten y posean la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Miren, aquí está lo que les decía al principio. Porque el Eterno tiene que desatar el pago por el pecado. El Eterno no puede quedar indiferente, ¿verdad? Para Él no hay impunidad, para Él no hay privilegiados, ni siquiera su pueblo. Pero si Él dejara a estas naciones inicuas proseguir, vean lo que dice, aquí está. Preparen la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres, no sea que se levanten y posean la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. ¿Se dan cuenta? El Eterno ve el futuro y Él entiende, y es como lo hemos estudiado antes. Él tiene que dejar a la muerte al malvado porque Él sabe que su simiente va a causar problemas en el futuro. Mucha gente, hemos tocado este tema antes y es muy delicado. Es muy delicado y es muy importante. La descendencia, la simiente. Y en un momento hablamos de esto cuando hablamos de no se unirán en yugo desigual. Los jóvenes van a exponer también sobre este tema. Escuchen los jóvenes, escuchen las jovencitas. De veras, no es de miedo cuando hoy día los chavos se van a unir en matrimonio. ¿Qué comunión tiene, dice Shaul de Tarso, el templo de Elohim con Belcebú? Cuando se habla de descendencia, Satanás está buscando dónde depositar una simiente también que va a ser perversa. Cuidado cuando hay yugo desigual porque no sabes con qué linaje te metes. Fíjense nada más, hasta dónde llega la repercusión. Un día tocamos este tema y dijimos, ¿saben qué? Aguas. ¿Cuántas mujeres hay, por ejemplo, solteras, verdad? Con hijos, abandonadas y simientes por todos lados. Mujeres creyentes que a veces pues terminan decepcionadas de la soledad y terminan entregándose a alguien y no saben de dónde viene esa descendencia, esa simiente. Y a veces el Eterno ve, bueno, siempre el Eterno ve el futuro. Nosotros creemos que podemos controlar el presente para tener un buen futuro. Antes ya hablamos de eso, la simiente corrompida. Y una cosa que permite el Creador es acabar con linajes que están ahí presentes, ¿verdad? Porque si los deja, el linaje sabe y va a traer una venganza en el futuro. Fíjense nada más. Va a traer una venganza en el futuro. Están poniendo aquí, no estáis, okay. 2 Corintios 6:14, por ejemplo, no estáis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz en las tinieblas. Es una cosa seria, no crean que, se los hemos dicho muchas veces, una y otra vez, no se crean que nada más es cosas bonitas, y ay, lo voy a convertir, la voy a convertir, y al rato pues va a estar todo feliz. No tienes idea del linaje con el que te metes. Esas es cosas de cuidado. ¿Sí? El Creador cuando hace las cosas las hace perfectas y las hace bien hermosas. Y va uniendo los suyos porque los va atrayendo. Pero cuando el ser humano se revela y dice, no, pues es que, como Sansón, ¿verdad? Es que me gustó la cananea, ¿verdad? La filistea. Y sus padres le dicen, no, no es por ahí, no. Ellos lo sabían desde un principio. Entonces imagínense cómo anda la simiente maligna y Satanás quiere destruir. Obviamente viene a robar, matar y destruir. Y por esa área ha hecho destrozos.
todas las generaciones, contaminando la simiente y corrompiendo y destruyendo también a muchas mujeres en el engaño. El Creador tiene que poner un alto cuando se trata de un orden general, vean. Preparen la matanza de sus hijos por la iniquidad de sus padres, no sean que se levanten y posean la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. El Eterno ve hacia el futuro y dice, tienes que cortar de raíz ahí. ¿Se acuerdan cuando Saúl tenía una encomienda, verdad? Y dice, ve y acaba con ese pueblo, al rey también, todo, ganado, todo. ¿Y qué hace Salomón? Saúl le conserva la vida al rey, Amalek, los amalecitas, los descendientes de los amalecitas, ¿se entiende? Viene Samuel mismo y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Y entonces tiene que ir Saúl, Saúl no hace nada, y de hecho hasta había conservado, ¿verdad?, el ganado. Y viene Samuel y le dice, ¿sabes qué? Has hecho locamente, has pecado, estás desobedeciendo, se te dio una orden, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se sabía que si no acababa con ese linaje, entonces en el futuro iba a brotar, como dice aquí, una simiente abominable, un vástago abominable. Imagínense nada más, un vástago abominable. Una cosa, vean, estamos en tiempos difíciles. Y bueno, hablando de este tema, a ver, pregunta por ejemplo las señoritas, las muchachitas que están en el grupo y todas las demás hermanitas. Imagínense que en su rebeldía, ¿verdad?, se unen con un incrédulo y viene un vástago abominable. Imagínense nada más qué cosa más tremenda. Es una cosa tremenda, ¿no? Y lo mismo con los hombres, no crean que nada más porque ustedes consagrados van a tener descendencia buena con una mujer incrédula, lo mismo. La Torah habla de ambos, se contamina también. Y ahí está la pregunta de Samuel. Dice, pues qué balido de ovejas y dice bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Pon una carita un chamuco, imagínense nada más. La rebeldía es como la idolatría, dice, ahí está, la obstinación, 1 Samuel 15:23, por cierto. La rebeldía, dice, como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjense nada más. Celebración que perturba a jóvenes simples. Por ejemplo, ahora viene que el dios Cupido, ¿verdad? Y todas estas cosas enfermas, ¿verdad? Y ahí están todos rodeados de toda esta influencia, las escuelas y los días y todas esas cosas. Por eso a veces no nos entienden cuando hablamos de guarden a sus hijos, santifiquen a sus hijos, cuídenlos, protéjanlos, háganlo ya. Le estamos diciendo una y otra vez. No pasa nada. Estoy bien. No, yo aquí los tenemos, creen que no se sale y ¿sabes qué? Viene después Samuel y dice has hecho mal. Es una cosa de veras importante. Jóvenes escapen de yugo desigual, dice Alejandra Casanova. Jóvenes escapen, muchas hermanas o incluso hermanos tal vez sabrán que vivir en esas condiciones. A ver si un día, hermanitas, con esas experiencias pueden decirles a viva voz, jóvenes, jovencitas, escapen del yugo desigual. No saben lo que les espera. Porque de veras, si hay quien más padece hasta la fecha en la fe, son mujeres. Son mujeres por hombres perversos, mentirosos, engañadores, traicioneros, adúlteros, fornicarios, cualquier cantidad de pecado, pongan el nombre que sea y lastiman a las hermanas, a las mujeres. Imagínense nada más. Pues bueno, sigue el juicio en el 22, porque me levantaré contra ellos, dice el Eterno de los ejércitos, y extirparé de Babilonia la posteridad, vean, y al apellido, fíjense nada más, al retoño y a la descendencia del Eterno, fíjense nada más.
¿Qué dice? Extirparé de Babel, de Babilonia, a la descendencia junto con su apellido. La descendencia y apellido quiere decir a los linajes que hay que acabar, los acabo. Al vástago, al retoño y a la descendencia, dice el Eterno. ¿Qué les parece? Ahí está Carlos Abraham Díaz. Es muy difícil, el yugo es igual, dice. Escuchen los jóvenes. Y la convertiré en posesión de erizos y en ciénega, y la barreré con la escoba del exterminio, dice el Eterno de los ejércitos. El Eterno de los ejércitos juró diciendo: ciertamente lo que he planeado sucederá, y lo que he decidido, que dice, permanecerá estable. Al asirio quebrantaré en mi tierra, y sobre mis montes lo pisotearé. Su yugo será quitado de ellos, y su carga apartada de su espalda. Este es el consejo planeado contra toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Y obviamente, aunque habla de Asiria y habla de Babilonia, ¿verdad? A una lo va a castigar con la otra, y a la otra con una tercera. Al final dice todas las naciones, dice, ahora sí que me las van a pagar por inicuos, ¿verdad? Por pecadores. Dice nada más, cuando se trata de darle corrección a las naciones, se las da. Y así ha pasado hasta el día de hoy. Y el Eterno sabe cómo le da corrección. 27. Si el Eterno de los ejércitos lo ha determinado, pregunta, ¿quién lo va a impedir? ¿Quién lo va a impedir? ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida. ¿Quién la hará volver atrás? El puño extendido, ¿se acuerdan? Y bueno, una profecía más. Dice: en el año que murió el rey Acaz hubo esta profecía. No te alegres, oh Filistea toda, también los filisteos, de que haya sido rota la vara del que te hería. Hablando de los asirios también. Porque la cepa de la serpiente, de la cepa de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será un dragón alado. Dice nada más. Qué escenas, ¿no? O sea, ya no solamente murió, sino renace una serpiente, pero además será un dragón, dice aquí, alado. Dice que haya morir de hambre a tu cepa y matará, que hará morir de hambre a tu cepa y matará a tu remanente, mientras que los más indigentes serán apacentados y los pobres reposarán confiados. Ahora, otra cosa que también el Eterno nunca pierde de vista es esto. Lo que dijo Yeshua en el monte, en el famoso monte de las bendiciones, ¿verdad? Los que padecen injusticia, los perseguidos, los débiles, los atormentados, los perseguidos, esos son los que el Eterno también observa, aunque sean de las naciones, porque ve gente piadosa también, gente que no quiere entrarle a la corrupción, ¿verdad? Gente que no quiere entrarle al ídolo, a la muerte, sino que espera la justicia divina, simplemente, así le llaman en el mundo. Entonces, dice, mientras que los más indigentes, igual le pasó a Israel, ¿se acuerdan? Cuando se fueron llevados al exilio, se llevaron primeramente los príncipes, por eso Daniel fue en la primera comitiva, ahí iba Daniel, era de la casa real, y se llevaron en 3 deportaciones, pero dice que los pobres se quedaron los pobres a gozar de la tierra. En parte fue lo que decía Yeshua sobre dichosos los pobres, ya que van a heredar la tierra, y es que hablaba del asedio que iba a venir, y que muchos iban a ser llevados al exilio, van a ser matados, destruidos, dice, pero los pobres iban a permanecer en la tierra. Y la historia, por cierto, dice que hasta el día de hoy, entre los famosos palestinos y los árabes que viven ahí, hay muchos judíos. Imagínense nada más que sus descendientes quedaron ahí por todos estos 2000 años, es impresionante. Hay linajes ahí. Y muchos tuvieron que salir por las persecuciones, por todo eso. Pero bueno, si hay más linajes están ahí. Aúlla, dice el 31, puerta, grita, ciudad desfallece, oh Filistea, todos vosotros, porque un humo viene del norte y no hay rezagado en sus huestes.
No hay nadie que se quede atrás, todos vienen parejos. Y bueno, Filistea, por cierto, un instrumento del Eterno que la usa para destruir a los filisteos. Por eso les dije que Filistea dejó de existir. De hecho, todos los pueblos a su alrededor, hasta Edom, Moab, los filisteos, Tiro, Sidón, todo eso, todos fueron destruidos. Los únicos que hubo remanente para regresar fueron los israelitas. Por eso es una locura también enseñar a la gente hoy día que existen los filisteos como tal. Los filisteos no existen, fueron destruidos. Los que se llaman hoy día así es porque Adriano II le puso a la región Filistina, por Filistina, por los filisteos. Y por ende, nada más por nomenclatura, los que vivieron ahí les dicen palestinos, pero hay hasta judíos ahí, que son palestinos, hebreos pues. Pero no existen palestinos como tal. No he rezagado sus huestes, dice, contra ti, desfallece, oh Filistea. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Eterno ha cimentado a Sión y que en ella se refugian los afligidos de su pueblo. ¿Qué les parece? Los afligidos de su pueblo. Bueno, y aquí vemos por otro lado que la reivindicación de Israel. Vean, que se responderá a los mensajeros de las naciones, que el Eterno ha cimentado a Sión y que en ella se refugian los afligidos de su pueblo. Otra vez, esos que padecieron, esos que fueron tzadikim, esos que obedecieron, esos que dijeron vámonos al exilio, nuestro castigo, esos que fueron humildes de corazón, esos que fueron que buscaban la justicia, tenían hambre de justicia, todo lo que dijo Mashiach. Y en su momento les tocó quedarse en la tierra y regresar a la tierra, y fue un remanente también. Y por otro lado, pues ninguna de las demás naciones iba a ver este renacimiento de sus propios pueblos, sino solamente el de Israel. En ella se refugian los afligidos de su pueblo. Y bueno, cimentado a Sión quiere decir lo mismo, hacer regresar al pueblo de Israel el Monte Santo, en su momento por el remanente que regresa, que se establece, que por medio de Ciro se levanta la ciudad, los muros, el templo, hasta la época de Esdras y Nehemías, son puestos y cimentados en el lugar donde estaban. Es decir, la historia, la profecía, la historia, los hechos, la literatura, todo nos dice que ocurrió. Regresaron. Sí, un remanente, fueron los que tenían que regresar, pero regresaron. ¿Sí? Otra vez, todo este cuento hoy día del sionismo y que esas cosas, todo es mentira de Satanás, que tiene engañado a todos, que apenas la simiente, que apenas el rey, que el hijo de David, que el tabernáculo que se va a levantar, y todas esas son mentiras de Satanás. Perdón que se sientan las personas, ¿verdad?, que son instruidas por esto, pero averíguenlo ustedes mismos. Y gente que sabe también todo esto, pero por la fama, el reconocimiento y lo que les dan, no pueden echar de reversa. Fíjense nada más, eso es lo peor de todo. Amos 1.8 también correspondiente, vean, destruiré a los habitantes de Asdod y al que empuña el cetro de Escalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Perecerá, dice Adonai el Eterno. Y así como lo hemos visto y lo seguimos viendo en los profetas, porque había muchos pueblos alrededor, muchas ciudades, todas en pecado, en idolatría, en injusticia, en derramamiento de sangre, pues Israel mismo cayó en esto. Pero la gran diferencia es de que el Eterno iba a tener misericordia de Jacob, dice, y los iba a regresar y los iba a plantar otra vez. Y esto ocurrió. Ocurrió definitivamente y no hay duda y no tiene que haber doble cumplimiento en esas cosas. Todo era apuntando a la restauración final de Israel en la época de Yeshua, a la unión de las dos casas, los dos troncos, como dice Ezequiel, también ya lo veremos, que los une, de ambos pueblos hizo uno, llamó a todas las naciones, fue levantado para las naciones, vino el reino, es el reino. Todo eso es enseñado por Yeshua y por sus emisarios.
De ahí en más, todo lo demás es religión y conveniencia pues nacionalista hoy día. Así que pues ahí está. Y va a seguir Isaías más adelante, profecía contra Moab, contra Damasco, Egipto, vamos a ir viendo varias profecías sobre el desierto del mar, bueno, varias, Arabia también, Israel mismo, Tiro, Eliakim, será destituido. Vamos a ir viendo poco a poco, porque de aquí en adelante pues son muchas profecías sobre los pueblos, los países, las ciudades a los alrededores, y más adelante se va a volver a hablar pues del regreso, ¿verdad?, de los exiliados. En el 27 ya veremos otra vez, ya llegaremos ahí.